Hemos estado hoy en la Casa del Libro de Gijón en la presentación de un nuevo cómic llamado El Último Taur, presentado por Rodrigo Sopeña, que es su guionista. Buenas, por Rodrigo Sopeña tenemos aquí que esta es la presentación del cómic del Último Taur, que hemos llegado tarde porque salía de trabajar y no he podido cubrir toda la rueda de prensa, entonces me he perdido un poco sobre qué va el cómic. Si me puedes contar rápidamente sobre qué va. Mira, El Último Taur va de este personaje que está inspirado en un verdadero taur, timador, que en el año 1902 escribió un libro donde explicaba todos los trucos que se podían hacer con cartas. De este personaje no se sabe prácticamente nada. Yo lo que he hecho es inventarme la leyenda del personaje y hacerle coincidir con hechos históricos que realmente ocurrieron en el oeste. Es un western, también se puede entender como una historia de aventuras y es pues un viaje por el salvaje oeste que está lleno de muchas curiosidades relacionadas con la magia, con la época del oeste, con el tren, con las peleas en el salón, las historias de los sheriffs. Está John Wesley Harding, están los padres de Buster Keaton, aparece Harry Houdini, está el atraco de los Dalton, el atraco que la banda de los Dalton cometieron en los dos bancos de Coffeyville. Está muy documentado y está maravillosamente dibujado por Juan de Pozuelo, que nos ha llevado mucho tiempo dibujarlo y escribirlo, pero estamos encantados con el resultado y esperamos que a vosotros os guste también. Vale, viniendo de otro medio como es el cine y la televisión, ¿qué herramientas has utilizado para implementarlos en el cómic? Que aunque son primos hermanos, pero son cosas distintas, ¿no? Dime qué cosas que has podido implementar o cuáles no. Mira, una cosa que he tenido la suerte es que Juan de Pozuelo, el dibujante, es el creador de storyboards para películas internacionales. Tiene un lenguaje muy cinematográfico. Sin embargo, bueno, yo entiendo el cómic como un lenguaje en sí mismo. No creo que... no lo escribo pensando en que esto tenga que ser una película. Lo hago pensando en que el cómic es una obra de por sí. Y lo que me ha gustado del mundo del cómic es que tienes que ser muy exigente con las localizaciones. Igual que en una película, por ejemplo, pues que un personaje hable con otro y dar plano de uno, plano del otro, plano de uno, plano del otro, plano de los dos, es un lenguaje normal. En el cómic esto se hace un poco aburrido para el lector. Entonces hemos intentado que todo el viaje de este personaje pues discurra por localizaciones muy diferentes, visualmente sea muy distinto y que pues si alguien pasa las páginas se encuentre con una variedad muy grande, tanto de espacios, de localizaciones, de tipo de realización. Creo que la realización en el cómic es más exigente que en el cine. Pero, por ejemplo, tienes que estar más pendiente de lo visual que del texto, imagino. Bueno, a mí me gusta del cómic que es un lenguaje que te permite hacer 3 o 4 páginas sin que haya nada de texto, y de repente hay una página en la que hay mucho texto y mucho diálogo, y luego hay escenas en las que entre una viñeta y otra pueden pasar 2 años, pero luego hay cosas que en la realidad durarían 30 segundos y les puedes dedicar 4 páginas. Y a mí el ser, digamos, muy diverso en eso, el mezclar los ritmos, me parece que es muy interesante del cómic. Yo he disfrutado muchísimo haciendo esto. Vale, pues nada más, muchas gracias, ¿eh? Gracias a vosotros. Espero que os guste. Y evidentemente llevas a tu personaje a lugares reales, sí. Que luego explicas bien al final, pero en todo ese proceso de la investigación, ¿qué encontraste? Es que la realidad fuera tan superior a lo mejor a la ficción y dijeras, esto hasta va a ser difícil de creer, estas coincidencias que suceden. Pues, hombre, a ver, una cosa que me sorprendió es que esa coincidencia entre, bueno, está en los libros, pero yo no lo sabía, de Houdini con Buster Keaton. Que eso, por ejemplo, Buster Keaton en sus memorias cuenta que su nombre, Buster significa como porrazo en inglés. Y como Houdini trabajaba con el padre de Buster Keaton, de hecho el padre, hablamos de un submundo de trabajar en el circo de manera de ir de un pueblo a otro de manera muy pobre, o sea que luego Houdini fue una mega estrella y hoy en día sigue siendo el mago más conocido de la historia, pero Houdini en su época, o sea cuando acababa de venir de Hungría y tal, iba en el circo, iba haciendo lo del tónico reconstituyente y en una compañía de circo y tal. Ahí estaba el padre y la madre, pero el padre lo escribió en una carta de Buster Keaton, que no había nacido aún.
una leyenda cocinada y tal. Pero Buster Keaton en sus memorias sí dice que fue Houdini el que le puso el nombre. Pues esto es una curiosidad de dos personajes, yo creo que quizá el personaje cinematográfico más importante del siglo XX, uno de los más es Buster Keaton, y el mago más importante de la historia es Houdini, y coincidieron en ese momento, y es súper, a mí me parece muy curioso. No vamos a hacer spoilers, no se preocupen, nos vamos a destripar la trama, pero sí hay un par de detallitos que me resultaron, pueden ser anecdóticos, pero creo que le dan mucho sabor a la historia, y es el hecho de que, claro, de repente algo que para nosotros ya lo hemos asumido como natural, como que cuando te ponen a jugar las cartas cortas, ¿no? Y esto, bueno, esto es muy normal, claro, en un momento determinado que estaría el pobre Ernase pensando los trucos de las cartas, eso, claro, te lo cambiaba todo, a veces y eso lo tocas tú también en el... Sí, es que Ernase inventó el salto de Ernase. El salto de Ernase, o sea, un salto es que cuando tú barajas las cartas, después de barajar, haces tras y las dejas como estaban, ¿vale? Entonces, eso se hace con un salto. Y entonces Ernase inventó bueno, en el libro de Ernase explica 5 o 6 tipos de manipulaciones de hacer el salto. Incluso él se refiere a la suya, porque era un tipo, a ver, el libro de 1902 es un libro muy técnico, de poner pulgar aquí, el índice allá, tal y cual. Pero de vez en cuando deja entrever cierto cinismo, que es muy divertido, del personaje, ¿no? Y muchas cosas irónicas. Y sobre esto dice, o sea, él de su propia invención dice, es el más rápido y para ciertos fines más perfecto salto existente. O sea, de todos los saltos, el que yo he inventado es el más perfecto, ¿no? Esto lo dice él y dice cosas muy curiosas. Dice, por ejemplo, que la diferencia, porque claro, él se justifica moralmente por explicar las trampas de póker. Y dice, la diferencia principal entre un jugador profesional y otro que no lo es que al primero le mueve su amor por el juego y al segundo la codicia. O sea, él considera que es más ético el que hace trampas que el que no. Y dice, si todos los jugadores dependieran de la suerte, quedarían igualados al final de la partida. Y también dice, solo hay un placer mayor que ganar y es crearse la propia suerte. O sea, el personaje era muy, muy cínico y de hecho dice, bueno, y si yo publico este libro, con esto no voy a conseguir que el que es bueno se vuelva malo, ni que el que sea malo se va a convertir peor. Pero en todo caso, lo que voy a conseguir es pasta. Y esto lo dice el propio Ernase en su prólogo. O sea, dice, lo que voy a conseguir es cubrir la necesidad que tengo de dinero. ¿Y cuál es tu escena favorita? Pero no te digo desde el punto de vista de narrativa, sino la que más disfrutaste escribiendo. Bueno, a mí me encanta la escena del tren, porque así como a mí me gusta mucho, en este cómic hay una cosa que he disfrutado mucho de hacer, que es que a lo mejor entre una viñeta y otra pasan 3 años, pero luego hay acciones que están dilatadas, o sea, que le dedicamos muchísimas viñetas y muchísimas páginas. Entonces la escena del tren, que es una escena que sería muy difícil de rodar, porque es, pues, con un tren lanzan un tronco para desenganchar el vagón, pero no se desengancha, entonces el tronco deja el vagón cortado por la mitad. O sea, esa escena, estoy muy contento porque me parecía muy difícil de que dibujada se viera y yo la iba viendo y claro, durante 2 meses, o sea, yo ese mes, es como un tren que durante 2 meses lo he ido viendo destruirse a cámara lenta, porque según me mandaba una página cada 2 semanas, cada vez avanzaba 3 traviesas más el tren, ¿no? Y al final, bueno, pues ya ahora lo veo así todo seguido y me encanta porque se entiende muy bien cómo es el tema del tren. ¿Hubo algún momento de desencuentro artístico? No, la verdad es que Juan de es un tipo súper humilde, es alucinante porque yo le enseñaba una página a alguien y le decía, oye, le ha encantado a fulano, ostras, qué bien, qué tal, o sea, se ilusionaba de cada pequeño triunfo, de que le gustase a alguien, ya yo notaba que se le iluminaba la cara, era como un tipo muy, muy, muy humilde, muy valorado, entonces todas las cosas que yo le decía para mejorar, siempre que yo le decía, mira, esto no me gusta porque tal, él entendía lo que yo decía y no solo hacía lo que yo decía, sino que además lo hacía mejor. Entonces en ese sentido era muy, muy, muy guay. Yo le mandaba una página de guión por página, más o menos, por página de esto, bueno, más o menos. Pero si veis, por ejemplo, un guión del autor de Watchmen, de Alan Moore, pues detalla cada viñeta, o sea, igual por cada viñeta hace 3 folios. Entonces eso para un dibujante es como estar dibujando al dictado, ¿no? Le quita mucha creatividad, tiene creatividad, pero
pero yo creo que él está muy contento porque la cantidad de indicaciones que yo le daba eran las justas. O sea, no se sentía perdido, porque él me decía, no, es que hay veces que el cómic en un guión te pone persecución, 3 páginas. Y ya está, no está detallado en qué consiste la persecución. Y hay otros que dicen, primera viñeta, el coche de policía y descripción extrema. Entonces, creo que en eso nos comunicamos muy bien y que él estuvo muy a gusto dibujándolo y yo estaba encantado. Cada vez que me llegaba una página nueva, la salía en Dropbox y me hacía una ilusión ver que tenía ahí una nueva página muchísimo. Siempre era a mejor. Una anécdota, que cuando empezamos a anunciar que íbamos a sacar este cómic en Dolmen y pusimos las 3 o 4 primeras páginas y la portada, mucha gente me decía, bueno, pero vais a sacar un western en España. Y dice, no, que esto parece que es más de los americanos o de los franceses, cuando en realidad la tradición de España con el western no puede ser más estrecha. Claro. Sí, de hecho hace poco he estado en el cementerio de Sad Hill, en Santo Domingo de Silos, el cementerio que sale al final del Bueno, el Feo y el Malo, y que lo tiene allí una asociación que lo han reconstruido y la verdad es que es maravilloso. Y todo, pues el Bueno, el Feo y el Malo, que es una de las pelis más queridas en España, está hecha íntegramente en España. Y muchísimo western está hecho en España. Y de hecho hay muchísimas localizaciones, pues hay un tren en la misma Comunidad de Madrid donde da totalmente de decorado del oeste americano y se puede hacer mucho. Chiquito de la Calzada hizo Aquí llega Condemor, que era un western, y lo de Almería está muy bien. O sea, se puede hacer perfectamente western en España y dibujar, vamos, mucho más. Pero yo, que oigo mucho la palabra western porque efectivamente transcurre en el oeste y yo he querido que tenga todos los iconos del oeste, pero me gusta verlo también como una historia de aventuras. O sea que sí, es del oeste, pero creo que tiene más el espíritu de Indiana Jones y la Última Cruzada, que es una peli claramente de aventuras, que de Sin Perdón. O sea, no tiene este rollo amargo del western moderno. ¿Alguna vez has tenido la tentación, cuál al fresco, aparecer en una viñeta ahí al fondo? Pues mira, he tenido la tentación y no la he llevado a cabo y he tenido tiempo de sobra para hacerlo, pero la verdad es que no, ni he metido amigos dibujados ni nada. Es verdad, es una buena idea, sí, pero no lo llevé a cabo. Lo que sí es guay es que sí que le dije al dibujante o sea, tú por ejemplo si haces una película tienes que pensar en el físico de los actores de los que puedes disponer, pero aquí no, aquí puedes ponerle la cara de gente que incluso no son actores. Entonces digo, oye, el padre de esta chica puede parecerse ¿a quién le dije? A Harrison Ford, y te dibuja Harrison Ford y es Harrison Ford, y eso está guay porque puedes decirle el estilo de personaje. Por ejemplo, yo al protagonista le pedí que tuviera rasgos de Federer y yo creo que está conseguido, no sé si lo veis o no, pero yo le dije, Federer es un tío que es como que le gusta a las chicas pero cae muy bien a los chicos y además es fino pero es deportista, o sea, no es un deportista rudo, y dije, Federer sería el Federer no podría probablemente protagonizar esta historia, pero sí tiene el look perfecto. Entonces puedes escoger a quien quieras. Dices tú, ese que va por la calle me pega que sea un buen alguacil, y lo puedes poner. Siempre que se piensa en el oeste muchas veces se piensan en los indios y hay gente que me pregunta, ¿pero salen indios? Yo no sabía que había efectivamente salen indios, pero dijiste hace poco que tendrías una historia que merecería ser contada solo con los indios como protagonistas. ¿Ese es un proyecto real que tienes en la cabeza o no? No, lo que pasa es que es verdad que cuando empiezas a ver la historia real de los indios es brutal. O sea, que, claro, en el cine americano quizá no está tan representado porque no quedan en muy buen lugar, pero los indios que vivían en campos fértiles, etcétera, fueron trasladados a unas zonas áridas que se llamó que no tenía ni nombre, el territorio indio. Se establecieron allí, que era un secarral que no tenía ningún valor. Cuando empezó a haber tren, empezó a tener valor y entonces les hicieron que se organizasen, digamos, de la forma de la propiedad convencional, no por tribus, con lo cual perdieron más terreno, y luego cuando ya por fin fueron reducidos a mínimos territorios, luego resultó que en esos territorios secos donde no valía nada, que con el tren ya valía un poco más, resulta que estaban las mayores reservas de petróleo de Norte de América. Entonces, claro, fueron a escobazos
de los sitios según en cuanto valiese algo el territorio iban siendo retirados y cómo se colonizó, que está en la película de Un horizonte muy lejano y en Cimarrón, que se ven estas carreras del oeste, que esto es real y además está fotografiado, también aparece aquí, y es que se hicieron varias land run, que eran una carrera para poner una estaca en un territorio y esta es la foto y esta es el dibujo, y esto sucedía de verdad, y se abría la veda y cada uno llegaba, ponía una estaca y el territorio era suyo. Esto es súper curioso, que se haya repartido un estado entero, casi no del tamaño de... Bueno, sí, imaginaos España entera repartida, saliendo, cruzando pajares y a caballo, y pones una estaca donde sea y el terreno es para ti, ¿no? La Bañeza para ti, una estaca. Y se repartió así, incluso llegó, como era demasiado desmadre porque había gente que se colaba y ponía la estaca antes de tiempo, entonces hubo incluso un territorio que se repartió por lotería, y se hizo una lotería y te podía tocar una finca, un día de bueyes, te podía tocar en la lotería de Oklahoma. Y bueno, pues esto es muy interesante. Entonces, bueno, yo me he inventado que la India que aparece disfrazada forma parte de la colonización, es decir, se cuela en la colonización para conseguir un territorio que realmente le correspondería a ella, porque ya vivía ahí, pero se disfraza y consigue. Y esta historia es una historia que me parece que merece ser, que podría ser contada, porque un indio que se disfraza para colonizar territorio indio, pues podría ser interesante. Pero bueno, yo lo dejo ahí apuntado. A mí me gusta mucho en este cómic el que, o sea, esto que hacen por ejemplo, los hermanos Coen, que tú te puedes enamorar de un personaje y te gustaría que fuera el protagonista de otra historia que no se cuenta. Yo he intentado hacer eso un poco, que haya algún personaje que digas tú, ostras, pues el personaje este que huye de aquí se va para... pues podría tener su historia. Y bueno, creo que es, por ejemplo, en el caso de la India, está eso. Pero yo les garantizo que esto que dice lo consigue. Yo sé que entre el público hay gente que sabe mucho de western, que ha escrito artículos de western. A cualquier fan de western, independientemente que sea un TV de aventuras, le va a gustar muchísimo, tanto por los extras como por la construcción del cómic. A los amantes de la magia pueden tirar de este otro personaje, porque como dice, hay un montón de pequeñas historias que te saben a poco de lo fascinantes que son, que remata perfectamente, pero que luego te permiten ir hoy en día que podemos investigar y ver qué más le pasó a esos personajes. Y yo realmente creo, honestamente, que de los últimos años, y digo bastantes años, es de los cómics que creo que más orgullosos estamos en Dolmen de haber publicado, los que me parece más redondo de principio a fin. Y además a mí me parece una maravillosa y excelente noticia que un contador de historias, independiente del medio que use, como Rodrigo Sopeña, se ha visto inoculado de este virus del cómic y no solo nos haya ofrecido esta obra, sino que seguramente, por suerte, nos amenaza con que vaya a haber muchas más. Si se vende bien, como mismo dije, o sea que ahora ya también depende de todos ustedes. Y bueno, como siempre, despedimos a los ponentes con un muy fuerte aplauso. A vosotros. Muchas gracias.